Hola a todos, y bienvenidos a la continuación de la Bitácora de Muldoon, una creación de Ali Awada. Pero antes de continuar, recordemos los aspectos cruciales vistos previamente. En el capítulo previo, Muldoon confirma que la Raptor dominante no escapó por fuerza, sino porque supo aprovechar un fallo del sistema en el momento exacto. Logran contenerla nuevamente, pero esto deja una conclusión clara. El problema no es solo la seguridad, sino cómo los animales interactúan con ella. A partir de ahí, Muldoon empieza a notar patrones extraños, animales que se comportan de forma inusual y una sensación constante de estar siendo observado, sin lograr identificar por quién. Y es en el aviario donde todo alcanza un nuevo nivel. Mientras explica cómo los animales primero observan y se adaptan antes de actuar, uno de los trabajadores queda al borde de caer desde una gran altura, y lo peor es que no está solo. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar los videos originales, veamos cómo continúa la trama. La siguiente cinta continúa donde terminó la anterior, con Muldoon intentando evitar que los pterosaurios dañen y boten al trabajador. Con su rifle, intenta disparar dardos a estas criaturas, pero a pesar de sus intentos, el trabajador finalmente cae y muere. Tras la caída del trabajador, Muldoon confirma lo ocurrido. Mendes, técnico de mantenimiento, fue atacado en pleno aire por un grupo de pterodáctilos, que se lanzaron sobre él de forma rápida y coordinada, haciéndolo caer desde una gran altura sin posibilidad de reaccionar. Explica que este es el verdadero peligro de los depredadores aéreos. No hay aviso, no hay perímetro, no hay lugar seguro. La escena continúa en el interior del aviario, en la zona conocida como el Roost, donde estas criaturas descansan y anidan. Allí, Muldoon analiza su comportamiento y deja algo claro. Aunque en teoría los pterodáctilos son animales que se alimentan de peces, en la práctica, su comportamiento es mucho más complejo. No son realmente sociales, solo toleran la cercanía, manteniendo tensiones constantes y disputas territoriales. Además, revela algo aún más preocupante. El ataque no fue aleatorio. Ese comportamiento de lanzarse en picada es natural en ellos, pero al ver a un humano suspendido en altura, lo interpretaron como una presa. A esto se suma un problema mayor. El parque planea introducir más ejemplares, e incluso mezclar especies como Dimorphodon o Pteranodon dentro del mismo espacio. Para Muldoon, esto ya no es una atracción, es un experimento sin control. Y todo esto ocurre mientras los trabajadores siguen operando dentro del aviario. Al final, deja una conclusión clara. InGen está simplificando a estos animales por lo que comen, pero la dieta no define su comportamiento, porque al final, no importa lo que deberían ser, sino lo que terminan haciendo. Tras esto, Muldoon continúa su registro desde una nueva zona del parque, el recorrido subacuático bajo el aviario. Allí documenta la liberación de 3 nuevos ejemplares, plesiosaurios juveniles, traídos desde Site B. Antes de su ingreso, deja claro que este tipo de entorno no es un simple exhibidor, sino un sistema extremadamente delicado. La temperatura del agua se mantiene en un rango muy preciso, ya que cualquier variación puede afectar directamente su metabolismo, su oxigenación, y en el peor de los casos, provocar su muerte. En un espacio cerrado como este, el control ambiental no es comodidad, es supervivencia. Una vez liberados, los animales reaccionan de inmediato, comienzan a moverse, a orientarse y a conocer el entorno. No hay señales de pánico, al contrario, se agrupan, se estabilizan y empiezan a adaptarse. Para Muldoon, esto es una buena señal, porque significa que no están reaccionando por miedo, sino que están procesando y aprendiendo el espacio en el que ahora existen. Y aunque todo parece estar bajo control, queda claro que incluso en estos momentos tranquilos, cada pequeño detalle puede marcar la diferencia entre estabilidad y otro desastre dentro del parque. La escena cambia a la noche siguiente, y la situación vuelve a escalar. Arnold informa que el sistema del aviario ha caído por completo. Toda esa zona queda sin energía, tras una falla localizada en la línea que recorre el Jungle River, posiblemente causada por la tormenta o un rayo,
El problema no es menor. Sin electricidad, las cercas dejan de funcionar, y todo el sistema de contención queda reducido a acero y suerte. Muldoon lo tiene claro. Unos pocos minutos sin energía son más que suficientes para que los animales comiencen a probar los límites. Por eso decide dirigirse de inmediato al aviario. Ya en el interior, confirma lo peor. No hay corriente, solo metal muerto. Los pterosaurios permanecen en el rust, agrupados, alertas, no están dormidos, están esperando. Muldoon evita usar la linterna para no alterarlos, sabiendo que son animales crepusculares, activos precisamente en este tipo de condiciones, con poca luz y en medio de la tormenta. La tensión aumenta cuando, en medio de la oscuridad, escucha un ruido. Algo cae cerca, pero no logra ver qué fue. Oh, we lost something. Christ. Back up. Go on, get back. Poco después, parte del sistema comienza a reactivarse, pero no es suficiente. Arnold le indica que necesita reiniciar manualmente la red desde una subestación cercana, por lo que Muldoon se ve obligado a ir al exterior. Siguiendo las instrucciones, llega hasta el lugar, pero ahí encuentra algo clave. El panel está abierto, y dentro hay un compi completamente calcinado. La causa del fallo queda clara. El animal provocó un cortocircuito en el sistema, dejando sin energía toda la zona del aviario. Un detalle aparentemente menor, que fue suficiente para comprometer todo el sistema de contención. La escena continúa con Muldoon dirigiéndose a la subestación eléctrica, cercana al aviario, guiado por Arnold para reiniciar manualmente el sistema. A diferencia de la bodega anterior, este lugar es más simple, una sala al final de unas escaleras. Pero desde que baja, algo no encaja. El aire está cargado con un olor fuerte y desagradable. Siguiendo las instrucciones de Arnold, comienza a activar los controles, aislando la energía principal y redirigiendo el suministro hacia el aviario. Mientras trabaja, Arnold logra recuperar una cámara de vigilancia y ahora puede verlo en tiempo real. Todo parece avanzar con normalidad, pero hay un detalle inquietante. En lugar de escuchar el zumbido del sistema eléctrico, Muldoon solo percibe el sonido de moscas. Aún así, completa el procedimiento y la energía comienza a restablecerse. Pero justo en ese momento, Arnold ve algo en la cámara totalmente alarmante. You should see the fence outside begin to. Muldoon, is Robbie with you? What? No. Then who's that behind you? What? La siguiente cinta continúa exactamente en ese punto. Arnold confirma que enviará a un equipo a la zona, mientras Muldoon se mantiene a la defensiva, utilizando una vara electrificada para ganar algo de ventaja frente a la situación. Al observar de cerca a la criatura, nota algo inquietante. Físicamente, es prácticamente idéntica a las Raptors del parque, misma complexión, mismas marcas, pero hay un problema, no la reconoce, y eso no debería ser posible. Tampoco sabe la identidad del cuerpo sin vida, y esto ocurre cuando intenta irse. La escena continúa con Muldoon ya en su oficina, donde escucha una discusión por radio entre Arnold, Wu, Hammond y Regis. Arnold deja algo claro: hay un animal en el parque que no aparece en el sistema. Pero Wu le descarta de inmediato, insistiendo en que eso es imposible, ya que todos los especímenes están controlados, catalogados, y además no pueden reproducirse debido a la contingencia de lisina y la esterilidad genética. Arnold no está de acuerdo y responde con un punto clave: Muldoon fue atacado por una Raptor que simplemente no existe en los registros.
La tensión aumenta cuando Hammond intenta bajar el perfil del incidente, tratándolo como algo esperable en una instalación de esta escala, pero Arnold insiste en que no se trata de un caso aislado. Enumera múltiples incidentes recientes, trabajadores muertos, fallos en el sistema, accidentes y ahora un cadáver en la bodega que nadie sabía que estaba ahí. La conclusión es directa, no tienen el control. Pero Wu lo niega rotundamente. Para él, el sistema no puede estar equivocado, por lo tanto, el error debe ser otro. Muldoon, al escuchar esto, corta la comunicación con una reacción clara. Ya no confía en control. Al día siguiente, habla con Tony y repasa lo ocurrido. Confirma que logró defenderse porque la Raptor no entendía el arma electrificada y se acercó por curiosidad, lo que le dio la oportunidad de atacar. También menciona algo importante. Si hubiera huido, probablemente habría activado el instinto de persecución del animal. Ambos coinciden en que el comportamiento sugiere algo inusual, como si esa Raptor no estuviera acostumbrada a interactuar con humanos o a cazar fuera de un contexto de grupo. Y aquí aparece otro punto clave. Las 3 Raptors del parque están todas contabilizadas, lo que significa que esta no debería existir. Ante esto, Muldoon toma una decisión importante: contactar con Tony en Isla Sorna, para verificar directamente cómo son las Raptors de allí y comparar. Porque si hay alguna diferencia, eso podría explicar de dónde vino realmente esta criatura. La siguiente parte vuelve a la zona subacuática bajo el aviario, el recorrido de reptiles marinos. Allí, Muldoon se enfrenta directamente a las consecuencias del apagón de la noche anterior. La visibilidad es baja, el agua está alterada, y rápidamente confirma lo peor: 2 de los plesiosaurios juveniles han muerto. La causa es clara: sin energía, el sistema de temperatura y circulación falló, dejando el tanque sin control térmico durante toda la noche. En un entorno cerrado como este, eso es suficiente para matarlos. Muldoon asume la responsabilidad, reconociendo que debió revisar esta zona antes, ya que depende del mismo sistema que el aviario. Pero aún queda un tercero. Cuando Arnold revisa las cámaras, lo encuentran, pero está siendo devorado por uno de los pterosaurios. Mientras retiran los cuerpos, Muldoon deja una reflexión importante: estos sistemas no son realmente estables, solo lo parecen. Basta con que falle un elemento, como la temperatura, el oxígeno o la circulación, para que todo colapse, y los primeros en pagar el precio son siempre los más vulnerables. La escena cambia entonces al recinto del T-Rex, donde la tormenta también ha dejado consecuencias graves. Un árbol ha caído y el adulto quedó atrapado bajo el tronco, sin movimiento ni respuesta. Muldoon solicita ayuda inmediata, pero Control está saturado y no puede enviar recursos de inmediato. Aún así, insiste, porque si el animal muere, no solo es una pérdida biológica, es el principal atractivo del parque, por lo que molestaría a Hammond. Cuando Robbie llega, confirman que el Rex sigue con vida. Está respirando, pero eso no garantiza nada. Siguiendo protocolo, deciden sedarla de todos modos, ya que un animal de ese tamaño puede reaccionar en cualquier momento. Aplican el dardo en una zona de alta masa muscular y esperan. Durante la revisión no encuentran daños graves, solo marcas superficiales y una respiración estable, propia de un animal en reposo. Todo apunta a que el Rex no reaccionó a tiempo cuando el árbol cayó y quedó inmovilizado, entrando en un estado de reposo profundo. Más tarde, ya de noche, el Rex finalmente se levanta. Se mueve con normalidad, sin signos de lesión, pero su comportamiento ha cambiado. Mantiene cercanía con la cerca, más alerta, más consciente de su entorno, como si hubiera aprendido algo. Porque incluso un depredador en la cima de la cadena puede descubrir que tampoco está completamente a salvo. La escena cambia al día siguiente, donde Muldoon decide investigar directamente el sistema de drenaje, junto a Robbie. Según él, todos los avistamientos extraños están conectados a esta red, pero aún no logra entender por qué. Sin esperar respuestas de Control, decide seguir la única pista concreta que tiene. Ambos descienden al sistema, avanzando por túneles en mal estado que atraviesan el parque y conectan distintas zonas, incluyendo el pantano. La idea es simple: encontrar algo que explique lo que está ocurriendo. Mientras avanzan, queda claro que el caos no es solo en el campo. Robbie menciona que la sala de control está completamente desbordada tras el apagón, con discusiones constantes y sin una explicación clara de lo ocurrido.
It was like a madhouse. John and Ray were at each other's necks over this power outage. Ed Regis was making calls like a headless chook. I guess no one was prepared for large parts of the electrical grid to go under. Good thing the Rex and Raptor fences weren't affected. That would have put us in a world of trouble. Absolutely. Pero es al adentrarse más en el drenaje cuando encuentran algo clave. Este punto coincide exactamente con el lugar donde el sistema detectó por primera vez al activo desconocido. Y poco después, encuentran a un saurópodo muerto, sugiriendo que intentó cruzar la valla durante el apagón, quedando atrapado. La zona donde cayó corresponde a la de un depredador, el del Metri Acanthosaurus, terminando el video con este descubrimiento. Si algo deja claro estos dos últimos episodios es que el problema ya no es solo un animal ni un solo fallo, son sistemas distintos fallando al mismo tiempo y afectando a especies totalmente diferentes, y se estima que escenarios peores podrían presentarse después. Estaremos a la espera de nuevos episodios para saber cómo continúa la trama. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense. Los quiere Morcitine.